De arte y cultura, en el cine esta semana estrenó la película Pantera Negra de Marvel Studios, una historia que sigue a T'Challa, quien regresa a Wakanda, su solitaria nación africana de tecnología avanzada, para tomar su posición como rey. Pero cuando un antiguo y poderoso enemigo reaparece, la fortaleza de T'Challa como rey y superhéroe es puesta a prueba cuando se ve involucrado en un gran conflicto que pone en riesgo el destino de Wakanda y del mundo entero. Actúan Michael B. Jordan y la ganadora del Oscar, Lupita Nyong'o. Continuando con el cine, mañana se celebra la 71ª edición de los premios BAFTA a lo mejor del cine otorgados por la Academia Británica de las Artes Cinematográficas y de la Televisión. Los galardones, que se entregan desde 1949, se consideran la antesala de los premios Oscar. Una vez más, el icónico Royal Albert Hall de Londres será la sede de esta ceremonia, en la que la película La forma del agua de Guillermo del Toro tiene 12 nominaciones, incluyendo mejor película y mejor director. Del Toro ya ganó un BAFTA, esto en el año 2007, en la categoría de mejor película de habla no inglesa, por su drama fantástico El laberinto del fauno.